freudiana. Voy a comenzar entonces con el caso clínico, ¿sí? El caso se llama anagrama. Les voy a leer una introducción y después vamos a ir al caso, que es muy interesante por las escansiones que se producen en el material. Y el acto analítico. Podríamos decir que da cuenta del acto analítico y sus consecuencias en un recorte de pocas sesiones. Las pocas sesiones son sesiones no una tras de la otra en términos de los días, sino es la lógica misma de la cura. Bueno, el acto analítico, saben ustedes, tiene su chance en lo posible de la caída de lo necesario que se inscribió contingentemente como una respuesta a lo imposible. O sea, como respuesta a lo imposible hay una inscripción contingente, ¿sí? Que llamamos fijación, siguiendo a Freud. Ese contingente tiene estatuto de síntoma en tanto se vuelve necesario la otra categoría lógica. Entonces tenemos contingente, ¿sí? Tenemos la dimensión de la dimensión que se vuelve necesaria como síntoma a partir de una inscripción contingente. Ahí tenemos 4 tiempos. El primero, decimos, como respuesta al imposible, o sea, lo podríamos llamar a lo imposible lo real, ¿sí? Es un nombre lo real. Hay un encuentro contingente, fijación, lo podemos llamar incluso S1, ya vamos a ver las diferencias, y efectivamente las condiciones posibles de que eso se vuelva necesario va a dar cuenta del síntoma neurótico como tal. O sea que el síntoma neurótico como tal es la insistencia, ¿sí?, de algo que se inscribió contingentemente y se repite necesariamente. El acto analítico tiene que ver con lo posible, ¿sí? Lo posible que pueda ser afectado eso que se volvió necesario. Lo necesario, como síntoma, aspira a la serie, rechaza la secuencia, adora el determinismo y reprime el consentimiento del sujeto. ¿Se va siguiendo? El futuro anterior, acá voy a recordarles algo de lo que han estudiado sobre el lenguaje, sobre castellano en el colegio o en la facultad. El futuro anterior, o nuestro futuro perfecto, introduce en la serie gramatical de los tiempos verbales el agujero de valor modal de probabilidad, situando un futuro que puede valer como pretérito compuesto, ¿sí?, para el sujeto. Bueno, voy a saltear esto y voy a ir directamente a lo que va a presentar el caso clínico. El corte de la sesión, el corte de una sesión, se articula tiempo y duración, presentificando al primero como agujereado y alcanzando el más allá de lo que el nombre del padre aseguraba. Hay una serie que se inscribe en la lógica del todo y la excepción.
y está la del no todo, que es fuera de la ley, pero no arbitraria. El corte de la sesión entonces articula tiempo y duración, presentificando al primero como agujereado y alcanzando el más allá de lo que el nombre del padre aseguraba. De este modo se desanuda al inconsciente como defensa, o sea, el inconsciente mismo como defensa, sostenida en la repetición, y va a estructurar la sesión como una unidad asemántica. Y acá que les pido que presten mucha atención. Sì, dicevo tu. Molto gustoso. Io agora faccio La desarticulación. A ver si acá. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sì, se escucha. Porque ahora no estoy viendo a nadie. ¿Puede ser? Se escucha y se ve acá. Está bien. Escucha, bueno. vos lo podés scrollear la imagen y ahora está. nosotros. La desarticulación de tiempo y duración con el corte de sesión afecta la identificación como participio pasivo. Desidentifica, abriendo la perspectiva del valor modal de probabilidad y del futuro anterior como posible. Esto es como introducción, ¿sí? Después que trabajemos esto, yo les voy a enviar este material por mail a todos ustedes, ¿sí? Bueno. Se llama... Osvaldo, un poquito, perdón, un poquito más lento, vas muy rápido. No bueno. alcanzo a copiar nada. Escribir. Bueno, Gracias. bueno. Bueno, igual se los voy a mandar para que ustedes lo puedan leer. Bueno. Vamos a ir con una viñeta clínica haciendo 4 recortes de un periodo de análisis de 2 años. O sea, lo que voy a leer son solo 4 sesiones de un periodo de análisis de 2 años. Roberto, 40 años, una posición sexual homosexual, es un eterno estudiante, es un joven de unos 38 años en ese momento. Él vive en pareja con Juan desde hace 20 años. Juan es un destacado profesional, 25 años mayor que él, que siempre lo ha mantenido económicamente. Roberto, simultáneamente con lo que él llama compulsar sexual, tiene encuentros masturbatorios en baños públicos. Esto se pudo seguir. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Su inhibición, lo que él llama su inhibición laboral, profesional, siempre fue significada por él, en los análisis anteriores, como un no poder superar al padre. Él es mantenido económicamente, ha hecho varias carreras universitarias y no ha concluido ninguna, no trabaja, está mantenido económicamente por su pareja. Además, Roberto, el paciente, se ocupa de cuidar la imagen pública del señor mayor de Juan. O sea, que no trascienda que Juan es homosexual, porque Juan verdaderamente podría tener muchos problemas laborales en esa época y por el ámbito en donde trabajaba y sigue trabajando. Realmente podría llegar a tener muchos problemas laborales, profesionales.
El trabajo de reducción analítica produce como efecto la desaparición de los encuentros clandestinos y la creación de un juego por Internet, que es el guión básico de su compulsar, como él lo llama, su compulsar. Repito, van a ver ustedes cómo el trabajo de reducción analítica produce como efecto la desaparición de los encuentros clandestinos y la creación de un juego por Internet, que es el guión básico de su compulsar. Él le hace creer al partener virtual, siempre un señor mayor, que él es una niña que goza siendo violada. Esta es la constante del conjunto de sus actuaciones. ¿Se sigue esto? Sí, Osvaldo. Se va siguiendo. Bueno. Ahora vamos a ir a los recortes, ¿sí?, de las sesiones. Son 4 sesiones. Quiero aclararle, espero que se haya entendido ya, pero por las dudas lo aclaro. No es que es una sesión el martes, otra el jueves, otra el otro martes, otra el otro jueves. No, no. Son 4 sesiones de un periodo de 2 años. 4 sesiones de un periodo de 2 años. ¿Sí? Donde lo que recorto es la lógica del caso y la lógica de la operación analítica. Cuando él dice y relata esto de las prácticas que realiza en baños públicos, donde él juega a una niña siendo violada por el partener, él dice en la sesión: esta es mi perversión. Decirlo acá me produce un gran vacío. Presten mucha atención, por favor. ¿Sí? Una escucha analítica. Esta es mi perversión. Decirlo acá me produce un gran vacío. Sí. En ese punto corto la sesión. Y después voy a dar cuenta por qué y los efectos. En la próxima sesión, él llega triste y angustiado. Nuevamente el relato del juego por Internet. ¿Sí? Relata que él pasó de hacerlo en baños públicos a hacer esto por Internet. ¿Sí? Porque efectivamente en los baños públicos había situaciones a veces muy peligrosas, muy difíciles, muy riesgosas. Entonces, él al relatar que sigue haciendo esto, pero por Internet, la pregunta que hago es: ¿cómo sabe usted que el otro es un señor mayor? ¿Y cómo sabe cómo goza una niña siendo violada? ¿Sí? ¿Cómo sabe usted que el otro es un señor mayor? Esta no es una intervención respecto a la cuestión de la realidad, va más allá de esto. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo sabe usted que el otro es un señor mayor? ¿Y cómo sabe usted cómo goza una niña siendo violada? Él daba esto con una certidumbre absoluta. ¿Sí? El otro, un señor mayor, y él ahí en esa escena era una niña siendo violada. Como si tuviera el saber de cómo puede gozar una niña siendo violada. Corte de sesión en ese punto, cuando digo cómo sabe que el otro es un señor mayor y cómo sabe usted cómo goza una niña siendo violada. Corte de sesión. Ahí es lo que ha formulado Jacques Alain Miller cuando trabaja el método psicoanalítico, la reducción de lo que insistía como evitación.
ahí efectivamente se produce un efecto de división muy importante en el sujeto con el esbozo de un momento de angustia. Próxima sesión, ¿sí? En esta lógica, ¿sí? Dice, en un momento, me doy cuenta que no puedo avanzar profesionalmente porque Juan es el límite, mi límite. Me doy cuenta que no puedo avanzar profesionalmente porque Juan es el límite, mi límite. La intervención es, entonces, sin él serías ilimitado, corte de sesión. Ahí, en esa sesión, donde formulo sin él serías ilimitado y corto la sesión, él se retira mareado, con sensación de vértigo y olvidándose el abrigo en pleno invierno. Bien. La puesta en correlación del llamado compulsar sexual con la inhibición laboral va a hacer emerger un recuerdo infantil. Ustedes tengan en cuenta que recuerdo infantil, en el sentido clásico, como en Freud, en la nota sobre el concepto de inconsciente, por ejemplo, el recuerdo es algo que se produce en análisis, ¿sí? No es, decimos emergencia de un recuerdo, es en verdad la producción de un recuerdo infantil. Es algo que se produce en el marco del análisis y producto de la operación analítica. No es una cuestión de estar historizando, ¿sí? Con relatos. Y que pueda contar la novela de su infancia, ¿sí? No se trata de esto. No se trata de la novela que alguien pueda hacer sobre su infancia, adolescencia, etc., sino del recuerdo en el sentido psicoanalítico. Es con una visera. Hola. Hola. No, se había Había abierto el micrófono, Osvaldo. Lo cerré. ¿Cómo? Se había abierto un micrófono, por eso se escuchaba ruidos. Ah, ¿ahora se escucha? Sí, Sí, se perfecto. escucha. A mí, bueno. ¿Cuál es el recuerdo infantil que se produjo? Recuerden ustedes los 4 cortes, ¿sí? Esta es mi perversión, decirlo me produce un gran vacío, corte de sesión. Próxima sesión, llegué triste y angustiado, nuevamente el relato de juego por internet. Pregunto, ¿cómo sabe que el otro es un señor mayor? ¿Y cómo sabe cómo goza una niña siendo violada? Corte de sesión, reducción de lo que insistía como evitación. Próxima sesión, me doy cuenta que no puedo avanzar profesionalmente porque Juan es el límite, mi límite. Sin él serías ilimitado, corte de sesión. Se retira ahí, mareado, con sensación de vértigo y olvidándose el abrigo en pleno invierno. ¿Sí? Ahora bien, en la próxima sesión, la puesta en correlación del llamado compulsar sexual con la inhibición laboral produce un recuerdo infantil. Se produce, estas operaciones hacen que se produzca este recuerdo infantil. Dice, mi madre me dio la teta hasta los 4 o 5 años. Me agarraba y no me dejaba mover. No podía yo hacer otra cosa. Igual que con el compulsar, dice. Estaba parado entre sus piernas durante todo ese tiempo, ¿sí? Donde ella me tenía agarrado y yo parado entre sus piernas, hasta los 4 años y medio, 5 años. Y dice, estaba parado entre sus piernas y una vez se me paró el pito. Esa es
el recuerdo que se produce, o efecto, fruto de las operaciones analíticas. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Sí? No, es recuerdo en el sentido psicoanalítico del concepto, ¿sí? Y no en el sentido vulgar de cuando uno dice recuerdo. ¿Está claro? Sí. Una vez que dice esto, y una vez se me paró el pito, corte de sesión. Entonces son 4 cortes, ¿verdad? 4 cortes. El primer corte, esta es mi perversión, el primero opera respecto al vacío de ser dicha la significación de goce. De acuerdo al método psicoanalítico de Jacques Miller, sería la operación convergencia de la reducción. El segundo corte conmueve la certeza del goce. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo goza un señor violando o cómo goza una niña siendo violada? ¿Cómo sabe usted de esto? ¿Sí? Esta intervención, ¿sí?, con el corte, se vuelve intervención por el corte porque no es una pregunta respecto al saber de que alguien podría relatar en simbólico imaginario. No pasa por ahí la cuestión. ¿Sí? Sino que es esta pregunta con el corte. No es sin el corte, porque si no puede advenir como relato. ¿Sí? A continuar con historias, historias e historias. ¿Sí? El segundo corte conmueve la certeza de goce, de saber sobre el goce, y la condición de goce de su elección amorosa, el señor mayor de la imagen hétero. ¿Sí? El tercero, este tercero es muy importante, porque en los análisis que él había hecho, anteriormente había hecho, no recuerdo si 2 o 3 análisis anteriores, siempre esta cuestión con su pareja, que era este señor mayor, siempre se lo había significado en esos tratamientos como una figura paterna y que él no podía superar al padre. ¿Sí? Podríamos decir una lectura totalmente imaginaria de sentido y totalmente imaginaria que él no podía superar al padre. Como este hombre en lugar del padre y él como un hijo, bueno, como un complejo de Edipo de este modo. Al crear la significación de referencia paterna que había adquirido pregnancia justamente a partir de intervenciones desde el nombre del padre, en realidad los analistas intervenían sí con la lógica del nombre del padre y no hacían una intervención que fuera más allá del nombre del padre. Y entonces esto operaba sobre la consistencia imaginaria del cuerpo. Este es el embrague de la emergencia del recuerdo infantil de la próxima sesión, donde se revela, ¿sí?, mi madre me dio la teta a los 4 años, me agarraba y no me dejaba mover, no podía hacer otra cosa, igual que con el compulsar, estaba parado entre sus piernas y una vez se me paró el pito. Entonces, este es el embrague de la emergencia de ese recuerdo infantil, en la próxima sesión, donde se revela la significación del compulsar, los amamantamientos mediante interminables estudios, los múltiples psicoanálisis, la manutención económica, ¿sí? Él estaba siempre en posición de ser alimentado por el otro. ¿Sí? Y él encarnaba ese lugar. ¿Sí? La emergencia, la producción del recuerdo infantil con la madre revela, como todo recuerdo encubridor freudiano, su estatuto de construcción de la escena de la fijación de goce y el tiempo de su identificación como soy eso. Repito, la producción del recuerdo infantil con la madre revela, como todo recuerdo encubridor freudiano,
su estatuto de construcción de la escena de fijación de goce y el tiempo de su identificación como soy eso. Ahora lo vamos a ver. La escena contingente de goce, sus 8 años, cuando es abusado por un señor mayor, ¿sí?, vecino de la casa, que tenía 3 hijas, amigas de él, esa escena siempre tuvo para él el valor de escena causal de su orientación sexual en su historización. O sea, a partir, bueno, hace unos cuantos años siempre aquellos que tenían una elección homosexual en general siempre la referían a alguna escena que se había producido, algún encuentro en su niñez, ¿sí?, como un modo de historizar, ¿sí?, armar una novela, pero una novela neurótica, ¿sí?, con todo lo que implica una novela neurótica, de construcción, ¿sí?, que efectivamente la cuestión no pasa por ahí, porque no todos aquellos que fueron violados se volvieron homosexuales y exactamente al revés también, ¿sí? Pero siempre había como una supuesta escena que a partir de ahí entonces, ¿sí? La emergencia del recuerdo infantil con la madre revela, como todo recuerdo encubridor freudiano, su estatuto de construcción de la escena de fijación de goce y el tiempo de su identificación como soy eso. La escena contingente de goce, sus 8 años, cuando es abusado por un señor mayor que siempre tuvo el estatuto de escena causal de su orientación sexual en su historización, en verdad revela el detalle de su capacidad fijadora en que el nombre de pila, presten acá porque esta es la clave, revela el detalle de su capacidad fijadora a partir de que el nombre de pila del señor mayor era un anagrama del nombre de su madre. La revelación de este detalle hace caer la serie e introduce un agujero en la lógica secuencial. O sea, Freud trabaja la cuestión de la dimensión de los anagramas. Es muy interesante la cuestión del anagrama, y cuando trabaja un sueño que se llama Dictator. Dictator. Es un sueño donde Freud escribe toda la serie de sus sueños con el nombre de ellos. Hay uno que se llama Dictator, y ahí trabaja sobre la cuestión del anagrama. El estatuto del anagrama en la operación analítica. Acá, supongamos, el señor mayor se llamaba Omar y la madre del paciente Mora, ¿sí? O sea, una relación anagramática. Osvaldo, quedan 2 minutos y después recuerden que hay que entrar al link número 2. Ah, bueno. Estamos bien. Bueno. La revelación de ese detalle anagramático hace caer la serie que se había armado e introduce el agujero de la lógica secuencial. Y vamos a ir a ver si nos da el tiempo. Esta deconstrucción anagramática escupe todo su sentido sexual, restando como materialidad de letra. Se revela la identificación al falo como objeto imaginario por parte del paciente y ser na, minúscula, a nivel del goce, modalidad de hacer existir al otro en tanto el otro amamantador. O sea que tenemos la dimensión de su identificación al falo como objeto imaginario, ser lo que está parado entre las piernas de una madre, ser eso, y al mismo tiempo su posición de objeto
que hace existir al otro como un otro amamantador. El último clivaje, una vez se me paró. Acá no interesa si una vez a los 5 años se le paró el pene o no, en términos de la historiografía, ¿sí? La novela. El punto es que se produce ahí en el análisis la producción del recuerdo una vez se me paró. Se produce en el análisis, ¿sí? No sabemos y no nos importa tampoco, a nivel de la novela, si una vez a los 5 años se le paró el pene o no, si tuvo erección o no. Él dice, una vez se me paró. El acto analítico